Y bueno, pues vamos ahora sí a lo que nos truje en cuanto a la mesa de trabajo, a la mesa de diálogo. En un ratito más vamos a estar platicando de cómo es que ya es más que evidente que se acerca el Halloween, ¿no? En un ratito le vamos a presentar unas imágenes que, híjole, son casi, casi de tenebrosas, tenebrosas, muy para el Halloween, de una supuesta analista política que a la vez es reggaetonera y que se pone ahí a bailar, pero eso en un ratitito más, y que precisamente invitan a todas las mesas, no, bueno, no a todas, pero a grandes, grandes mesas de diálogo, de análisis ahí en Televisa y en otros medios de comunicación tradicionales. Pero antes de eso, hay muchos más temas que tratar y con eso saludo, por supuesto, a mi amigo, el escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, ¿cómo te va, mano? Muy bien, Toño, aquí ya listo para trabajarle un rato y ver, pues obviamente lo que yo veo, pues este compendio de mentiras, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Mentiras, mentiras, decía Daniela Romo, puras mentiras. ¿Cómo va la Está canción? cabrón. Mentiras. Ah, qué buena canción. Dime por qué me dices siempre solamente mentiras. Ah, sí, 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 cierto, sí, cierto. Fíjate, Ramiro, ahorita ya te saludo con mucho gusto a Manuel, pero conocí aquí en Kansas City en una licorería, ¿eh? No, no creo que andaba yo de caldero, sino que fue a comprar un vino de mesa para la cena. Y en una licorería, el que la atendía me dijo que tenía un acento chistosón y que de dónde. Le dije, pues de la Ciudad de México. Ay, pues yo fui el productor de Daniela Romo hace muchos años y me empezó a contar, ¿no? Y la vida de Daniela Romo, de cómo la habían censurado precisamente los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Por sus preferencias, y que bueno, pues esa es la triste realidad. Pero esas son cuestiones del espectáculo, y tienes toda la razón, hay que exhibir todas esas mentiras. También saludo con mucho gusto al periodista y reportero en México de RT, a Manuel Hernández Borboya. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Toño? Ramiro, ¿cómo están? Un saludo para todos y también en la audiencia. Y pues ya nada más nos falta ponernos a cantar la de Yo no te pido la luna de Daniela Romo ya para estar en sintonía, ¿no? Es buenísima. Yo creo que todas las canciones de Daniela Romo son fantásticas, pero hoy hay que dedicarle a Héctor de Mauleón, en definitiva, esa de Mentiras, ¿no? Esa le tenemos que dedicar, a ver si al rato don David se la avienta con su vocerrón. Vamos a hablar de eso. Fíjense, compañeros, ahí chale, la verdad es que ese palero en sexenios anteriores de Héctor de Mauleón, que difundió en el Universal un supuesto cable secreto del gobierno de Estados Unidos que supuestamente hablaba de vínculos de Américo Villarreal con el crimen, y que el propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, desmintió, ya salió a responder que si lo engañaron o se equivocó, ya se verá. Qué cobarde. ¿Qué opinas de esto, Ramiro? Estaba leyendo el artículo y estaba pensando en eso qué falta, le digo yo, qué falta de hombría de Héctor de Mauleón, qué falta de hombría, o sea, ¿qué les cuesta decir me equivoqué? Obviamente, no sé, puede haber una comparativa con Raimundo Riva Palacio, ¿no? Cuando habla de fuentes al interior, fuentes al interior de Palacio Nacional y pues señala López Obrador la fuente que está ahí en el jardín, o sea, no tiene fuentes, porque perdieron el acceso al Círculo Rojo, que antes era un vehículo de comunicación entre el gobierno y entre sus adversarios o entre políticos. O sea, a ver, cabrón, aquí te va, dile a mi enemigo político esto, ¿no? Entonces, pareciera que está operando para cabeza de vaca Héctor de Mauleón, o cuánto le está pagando cabeza de vaca. Pues esto huele ya a una operación de tratar de ensuciar al gobierno de Américo Villarreal para que no llegue, ¿no? Para que la gente quede con la idea, ¿no? Con la sospecha de que sí tiene algo que ver. Y la tremenda cachetada que le da el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, es terrible, ¿no? No, eso no viene de Estados Unidos. Y otra vez va sobre los cables, sobre no sé qué, va otra vez a querer justificarse y decir que sí, que ya se verá, ¿no? Como diciendo, pues soy un pendejo, pero ya se verá, ¿no? Es más o menos la interpretación, mi querido Toño. En definitiva, exactamente. Soy un pendejo, pero ya se verá lo que estaba planteando Héctor de Mauleón. Le pido a don David, ¿tú qué opinas, Manuel, de esta declaración? Hay una columna extensísima, precisamente, de Héctor de Mauleón en estos momentos en el Universal, en el que dice, pues que si lo engañaron o se equivocó, ya se verá. Es como para que definitivamente salga a dar la cara y decir, a ver,
yo tengo estos documentos, me dieron esto, o me equivoqué, esta fue la situación. No, así está el balazo, ¿no? Dice, si me engañaron, si me equivoqué, pues ya se verá. ¿Tú qué opinas, Manuel? No, pues que me dio mucha risa esto que acaba de decir al final el buen Ramiro, porque creo que le dio en el clavo, ¿no? O sea, la columna de Mauleón hoy, pues es una confesión realmente de cómo ha operado siempre la prensa corporativa en México, estos gatilleros del poder en turno, que como reconocía ahí por ahí en una entrevista con Julio Astillero, que ha estado circulando en redes, cuando le preguntaron de por qué no había criticado el sexenio de Calderón, dijo que porque andaba en otras cosas, ¿no? Quién sabe en qué tipo de cosas andaba en ese entonces Héctor de Mauleón, porque pues haciendo periodismo ya vimos que no. En su columna en la que trata ahí de justificarse, dice que pues le pasaron esos archivos y que él incluso se reunió con otra persona que le había pasado los archivos y que le dijeron, sí, compa, estos archivos son buenos, ¿no? Y que por eso decidió publicarlos y ¿no? Es decir, está confesando que no hay un mínimo esfuerzo de su parte por tratar de verificar de manera independiente la autenticidad o algún tipo de pues, hecho verificable sobre esa información, ¿no? Entonces, esa es la calaña con la que siempre ha operado Héctor de Mauleón, que hasta pues, hace unas semanas, por lo menos, ya como está todo el mundo cambiando de opinión con una facilidad brutal, ya no se sabe, pero que todavía estaba defendiendo la verdad histórica de lo de Ayotzinapa hasta hace no mucho, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de gente que durante mucho tiempo ha estado en estos tejemanejes, ¿no? O sea, tratando o vendiendo como periodismo de investigación cosas que en realidad son filtraciones o documentos ahí que le sacan a través de espionaje, de las cloacas de la política mexicana y que te lo venden, hasta crónicas hacía de Mauleón con archivos ahí que le pasaba, ¿no? Digo, quienes hemos hecho periodismo de a de veras y sabemos o conocemos los géneros periodísticos, pues sabes que para la crónica pues tienes que estar en el lugar de los hechos, ¿no? No nada más inventarte cosas desde un escritorio, como ha hecho este personaje. Entonces es patético, es lamentable, y es muy de esas prácticas de otros personajes como Ricardo Alemán y toda esta calaña de gente, Carlos Marín, que siempre, el mismo Riva Palacio, que siempre han operado con estos... pues con estas mañas, con estas formas esa es la manera en que ellos entienden hacer periodismo, ¿no? Cuando realmente lo que están haciendo es política, es decir, están tratando de facilitar la hegemonía de un grupo que durante 30 años fue la hegemonía del régimen neoliberal prianista, que se construyó esta élite neoliberal a partir de todo el proceso de privatizaciones, y estos tipos pues eran los que defendían ese tipo de cosas, golpeando a quienes pudieran atentar contra esos intereses, y por eso el entripado que traen desde 2018, ¿no? Porque de alguna manera el proyecto reformista de la Cuarta Transformación pues los ha dejado completamente exhibidos y desnudados, ¿no? O sea, yo no sé si se van a poder reponer de esta debacle tan brutal, de esta exhibida tan explícita, tan obscena, diría yo, en el que han quedado expuestos muchos de los comunicadores que durante mucho tiempo engañaron ingenuos, engañaron incautos, y que, digo, si bien no van a perder sus espacios porque siguen ahí metidos en una lógica de poder de los nostálgicos del régimen neoliberal que todavía creen que tienen posibilidades de retener o de recuperar lo perdido, va a ser muy difícil que puedan recuperar la credibilidad que alguna vez tuvieron y que pues está hecha añicos, ¿no? O sea, sí es para el anecdotario este tipo de cosas, y llama mucho la atención cómo la frágil y endeble investigación la publicación de Mauleón, pues es tan burda que ni él mismo la puede defender. Es decir, cuando uno trae todos los pelos de la burra en la mano como un periodismo de investigación, pues si te salen a desmentir, tú dices, no, claro que es cierto por esto y por esto y por lo otro, ¿no? Si realmente estuviera seguro de lo que está publicando de Mauleón, lo defendería a pesar del desmentido y la exhibida que le dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con este asunto, pero pues como
realmente él nada más es el mediador o el vocero de ciertos intereses bastante oscuros que se le atribuyen principalmente al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que va de salida y que necesita pues echarle ahí, eh, digamos, necesita echarle los kilos para que no lo vayan a meter a la cárcel, porque yo creo que sí está en serios riesgos de que lo metan a la cárcel, ahora sí por todas las que debe. Pues está tratando de generar ahí grilla política con este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que es verdaderamente para el anecdotario, pues es pues como ni el mismo columnista puede sostener lo que publicó. Entonces, ha sido un espectáculo realmente vergonzoso que habla pues lo bochornoso, lo penoso, lo lamentable que ha sido este sector de la prensa corporativa en México desde hace muchos años y que hoy están completamente exhibidos como lo que son, unos canallas y mentirosos. Pero ¿sabes qué, Manuel y Ramiro? Yo creo que no van a terminar sus espacios en el Universal o en las mesas de análisis de los, de análisis de los medios de comunicación tradicionales. Vean lo que ocurrió con alguien como Carlos Loret de Mola. Montaje tras montaje, más encumbrado en esos medios de comunicación tradicionales. Tienes razón en que la credibilidad de estos personajes pues ya está por los suelos, específicamente la de Héctor de Mauleón, pero en la realidad pues es eso, ¿no? Montaje tras montaje lo deja esto todavía pues como muy bien parado entre los pues esas esferas del poder. Lo mencionabas muy bien, a lo mejor él va a decir que en los géneros periodísticos escribió una columna y ya, pero no conoce la academia de todo esto, no conoce, a lo mejor no lo estudió en la escuela, que la columna tiene que ser sustentada, esa opinión que uno emite en una columna tiene que ser sustentada por una investigación, por el rigor periodístico, de alguna otra forma, que eso nunca pasa, ¿no? Es toda la razón. De ninguna forma justifica esos planteamientos que hizo, verdaderamente ridículos, y hoy simple y sencillamente sale con que pues él ya se verá si se equivocó o lo engañaron. Porque precisamente es eso, esto que estamos hablando en cuanto a los desafortunados comentaristas, conductores, líderes de opinión, entre comillas, que tenemos en México, ¿no? Hace unos momentos hablábamos de cómo es que Héctor de Mauleón, por mucho que pierda pues su credibilidad, debido a las mentiras que ha sacado, debido a estos documentos falsos que fueron desmentidos por el mismo embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, aún así continuará encumbrado en los medios de comunicación tradicionales, seguirá teniendo su columna, por supuesto, ahí en el Universal, lo seguirán invitando a las mesas de análisis en los medios de comunicación corporativos. Esa será su realidad. Muy distinto a lo que podría ocurrir aquí en Estados Unidos. Aquí se descubre uno de esos escándalos y se acaba la carrera del mentado tipo, pero allá en México sí, ¿no? Lo van a encumbrar. Y hoy, en el programa de Ciro Gómez Leiva, quien por cierto está de vacaciones, Epigmenio Ibarra, pues hizo un llamado a que esos líderes de opinión agarren el pedo, perdón que sea tan grosero, pero que agarren el pedo ya, ¿no? Que busquen verdaderamente la crítica profunda y que no engañen a la gente, porque a veces, a lo mejor, ellos se engañan a sí mismos y así se convencen para dar estas mentiras. Esto fue lo que dijo Epigmenio Ibarra en el programa del ausente Ciro Gómez Leiva. Están muy enojados. Busquen la crítica profunda. No se vayan con la finta. No engañen a la gente. No se engañen a sí mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación: consolidar la democracia en este país. Este país no era Suiza. En este país no había libertades. En este país no había muchas de las cosas que hoy tenemos. Y esto se ganó por la voluntad mayoritaria y consciente de la gente. A esa gente nos debemos. Entonces hay que ejercer el periodismo de una manera más libre y más responsable. Y tener cuidado, porque el poder neoliberal tenía varios mecanismos para cooptar a los periodistas. Por un lado, la plata que les sobraba. Por el otro lado, el plomo que también les sobraba. La llamada por teléfono,
la coacción, la censura, pero también tenía la seducción del poder. Hacía sentir a los líderes de opinión que tenían influencia, que tenían peso, que eran parte del poder, incluso que eran el poder. Ahí sí estoy de acuerdo, tan de acuerdo con Epigmenio. Sí, sí eran parte del poder, son parte del poder. No solamente se crean eso, son parte del poder. Todavía, desafortunadamente, tienen mucha influencia porque mucha gente no tiene internet, mucha gente no tiene un teléfono celular, una computadora donde puede ver medios independientes en los que los exhiben. Todavía llega en Universal y por supuesto Televisa hasta los lugares más recónditos en México, pero hay que ser muy claros, sí, en efecto, tenemos un pueblo muy distinto, muy despierto, una gente muy despierta que muchas veces dice todo lo que venga de estos cuates, pues obviamente es mentira. Y para escuchar el comentario sobre esto de Ramiro Padilla Tonto. Pues mi querido Toño, te voy a platicar algo que tiene que ver con el asunto. Estamos Beatriz Aldaco y yo en una exposición aquí en el Péndulo de la Condesa y se acerca un tipo con toda la desfachatez a saludar a Beatriz Aldaco. Obviamente, pues Beatriz Aldaco y yo tenemos mucho que no nos mirábamos y estamos, tú sabes, platicando en el modo ensenadense de tacos de pescado, de machaca, de la playa. Llega este tipo que publicó como 4 o 5 columnas pegándole a Beatriz Aldaco a saludarla. Obviamente Beatriz Aldaco voltea y le dice, oye, contigo, qué bueno que estás aquí, le dice el columnista famoso de apellido italiano, qué bueno que estás aquí, ¿por qué escribes y por qué me denigras? ¿Por qué no me has preguntado qué opino del asunto? Y es exactamente lo mismo que dijeron de Mauleón, ¿no? Es que me llegaron unos cables. Pues este compa dice, es que me llegaron unos correos electrónicos, dice. Obviamente, pues no sabía quién era yo, el cabrón. Entonces yo le digo, ¿tú sabes cuál es el ABC del periodismo? El ABC del periodismo es contrastar la fuente. Si hay una publicación involucrando a Beatriz Aldaco y su gestión como secretaria de Cultura en Sonora, pues mínimo tendrías que haberla contactado a ella para pedirle su opinión, contrastarla. O sea, no puedes venir a decir que porque te llegan unos correos le dediques 4 columnas a Beatriz Aldaco pegándole, ¿no? Obviamente llega una señora a tratar de rescatar al periodista, la agarra del brazo, enfrente de Beatriz y mío, y voltea y me dice, él tiene 50 años en el periodismo. Y yo le digo, pues 50 años y no ha aprendido nada el cabrón. Obviamente no sabía él con la clase de alacranes que se estaba echando al cuello. Pero ese es un reflejo claro, mi querido Toño, de cómo han funcionado todos estos sicarios de la información. Este cuate, pues, obviamente intereses de Sonora le estuvieron rascando la pancita para que dijera las cosas. Entonces dijo, Beatriz, a lo mejor y nos dedica una columna, sale los lunes, de este cuate, ¿no? Entonces, pues a ver que si sale para responderle al cabrón, porque ahora sí tenemos que responderle. Están los testimonios tuyo y el mío de qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Al igual que Pigmenio Ibarra, que dice, pues, oye, señores, o sea, en buena onda, no, es que sí, María López, es que sí le dimos, o sea, se ganó una visita al callejón de las cachetadas este tipo y lo hicimos ver muy mal. Al último este señor que según se asume de izquierda en sus años mozos, volteaba y me gritaba hasta la victoria siempre, y yo me reía. Y le digo, pues es que sí escribes buenas columnas de cultura, lo que pasa es que también eso es como un TV y novelas cultural el que te estás aventando, cabrón, ¿no? Y se enojó muchísimo. Pero bueno, pero el asunto es que en el sentido de lo que plantea Epigmenio es obviamente pues el ABC del periodismo, también como le decía ahorita Manuel. O sea, señor, contraste sus fuentes y si no está seguro no lo haga, compa. Como dice el del dicho, no lo haga, compa. Porque luego salen a hacer el ridículo y pues obviamente la poca credibilidad o nula credibilidad que tenían pues se va difuminando porque no han entendido que vivimos en un tiempo en el que la información sí se puede contrastar. Ese es el asunto. Ahora sí se puede contrastar la información. Antes no, antes los mecanismos de información eran unidireccionales. Ahora ya no. Ahora, gracias a las redes sociales, gracias a los medios como Sin Censura, se han hecho horizontales y ahora tienen que competir.
han tenido que competir al grado de parodiar ya a Vicente los de Televisa, porque les arde muchísimo que vaya ganando, que le den premios, de que se vaya posicionando, y lo que nosotros decimos en estos programas de análisis pues realmente tengan un impacto positivo, porque nosotros, así como Manuel, como tú, Toño, como todo el equipo de Sin Censura, nosotros no tenemos ningún aliciente para mentir, porque pues para eso nos pusieron, ¿no? Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos ante una nueva época, y como decía, fue Bertolt Brecht el que decía que lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, pero en el intermedio nacen monstruos, mi querido Toño. Oye, pues, no sé, perdón que te eche el agua con esto, pero si nos puedes decir de quién se trata, de ese periodista con una trayectoria de 50 años que no conoce el rigor periodístico. Humberto Musacchio. Ahí está, ya. Pues ahí está, ahí quedó. Humberto Musacchio. Dice Ramiro Atondo que 50 años en el periodismo y no ha aprendido nada el cabrón, efectivamente. Sí. Difamó a Beatriz Aldaco solo porque le llegó un cable por email. Pues, ahí le cuento yo dónde está la Academia del Periodismo, dónde queda el periodismo de este señor. Para pedir también la opinión de Manuel Hernández Borbolla sobre ese tema, sobre cómo es que precisamente esos líderes de opinión que tenemos desafortunadamente todavía tendrían que estar apelando a la crítica profunda, pero que en todo caso, tal vez ellos se convencen de sus propias mentiras. Tal vez les plantean en sus juntas de información a las 12 del día o a las 6 de la tarde en sus medios, en estas en las que les lavan el cerebro, tal vez después de toda la lana que les dan como para que se puedan comprar un yate o un departamento en Miami, o que les ponen a su chofer, les ponen así cosas muy, muy padres y que nada más los ponen ahí a sentarse a leer un prompter. Tal vez con eso se convencen ellos mismos de que su realidad es esa, no hacen una crítica profunda y se engañan a la gente engañándose a sí mismos. ¿Tú qué opinas, Manuel? Sí, también por supuesto que hay de eso, ¿no? Están tan predispuestos, diría yo, a creer ciertas cosas, que pues se enganchan muy fácilmente con cualquier anzuelo ahí que les tiran, o cualquier bolillo, cualquier señuelo, ¿no? Entonces, pues ese es precisamente el problema de ser fanático. O sea que si no tienes como los elementos a la mano o bien amarrados los temas de una investigación, pues mejor no la sacas, ¿no? Porque te van a hacer pomadas si la sacas. Lo que pasa es que estos tipos, aparte de que están predispuestos a ese asunto, también ya estaban muy mal acostumbrados a que podían hacer este tipo de cosas sin que hubiera ninguna consecuencia, ¿no? Porque antes pues no había tanta posibilidad de que un señalamiento como el que hizo el senador José Narro al embajador Ken Salazar de Estados Unidos tuviera tanta repercusión, porque este tema pues se callaba cuando no había redes sociales, ¿no? Ese es el asunto. Entonces todavía no se acostumbran a lidiar con esta ventana que se abrió, y que por más que están intentando de también aplicar la censura en todas las redes y cada vez más, pues todavía pues ahí sobrevive esta pequeña ventana que tenemos hoy, que no teníamos antes, y esto pues también les ha complicado mucho la existencia a estos viejos columnistas que ejercieron durante mucho tiempo de esta manera opaca, sin que hubiera plataformas de comunicación lo suficientemente fuertes o consolidadas como para exhibir muchas de sus trapacerías, de sus mentiras, de sus chantajes, de sus negocios, y que pues por eso ahora cada vez les cuesta más trabajo, ¿no? Porque cualquier columna que sacan con alguna de estas cosas inventadas completamente, se caen muy rápido, mucho más rápido de lo que ocurría antes, porque digamos que en otros tiempos necesitabas tener acceso a estos grandes medios de comunicación corporativos, tener una columna ahí en algún periódico, tener algún espacio en radio, en televisión o en algunos de estos medios neoliberales para poder posicionar algunos temas, o algunas otras plataformas independientes que también siempre han existido, pero que no tenían la repercusión ni la fuerza que tienen hoy, ¿no? Entonces, esto les ha indigestado completamente, por eso están haciendo entripados con estos asuntos,
cuando son exhibidos de una manera tan burda, ¿no? Lo que sigue siendo sorprendente es que ¿cuántos casos de estos llevamos? Y yo no he visto que caiga ninguno de estos personajes o estos canallas de los medios de comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, pues ahí están probados los chantajes de sus operadores hacia María Asunción Aramburu Zavala, una accionista de Grupo Modelo, que hasta los grabó en video y los exhibió ahí de cuerpo entero, y pues ahí sigue López Dóriga con su programa en Radio Fórmula y sus espacios en medios, ¿no? Siguen en el privilegio. Loret de Mola con sus montajes, como el del caso Vallarta, que pues otra vez ha sido exhibido a raíz del documental y la novela de Volpi sobre el tema, pues ahí sigue con sus espacios también en algunos medios. El caso de Mauleón, es decir, ¿cuántos de estos personajes pues ahí siguen impunes, ¿no? Porque digo, yo estoy de acuerdo que a lo mejor sería muy difícil llevarlos a prisión o una cosa de estas por sus prácticas corruptas, pero por lo menos pues sí que les quitaran los espacios, ¿no? Pero eso también habla mucho de los medios en los que están trabajando estos personajes, que de alguna manera, aún con sus trapacerías completamente expuestas, siguen siendo funcionales a los intereses de los nostálgicos del régimen neoliberal, que le siguen abriendo sus espacios precisamente porque le siguen siendo útiles en este afán, ¿cómo se diría?, restauracionista, que algunos intentan conquistando los espacios que perdieron con este cambio de régimen político, ¿no? Entonces, pues habla mucho de cómo esta prensa mexicana, con la cual López Obrador tiene una tregua, de alguna manera, y que por eso hemos también nosotros hecho el señalamiento del financiamiento que recibe precisamente medios como Radio Fórmula, que para mí es inexplicable. Es un tema que sigue siendo un pendiente de la 4T. Yo voy a volver a poner el dedo sobre el renglón, porque creo que sí debe de meterle un poquito más el acelerador este gobierno para cambiar la correlación de fuerzas dentro de los medios corporativos, porque no podemos ir a otro sexenio, así como no podemos ir a las elecciones de 2024 con las actuales autoridades electorales vendidas completamente, como el INE, el Tribunal Electoral y demás, que se han cansado de exhibir su parcialidad hacia los intereses de esta derrotada oligarquía neoliberal. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Es riesgoso que exista un cambio de sexenio sin que se generen ciertas condiciones para cambiar esa correlación de fuerzas en la gran prensa corporativa. Y con esto no necesariamente me refiero a que tengan que clausurar algunos medios de comunicación o unas cosas de estas que serían problemáticas para el gobierno en turno, ¿no? Pero sí se podrían hacer cosas como, pues, quitarles el presupuesto del dinero oficial y con ese dinero construir medios públicos que permitan más o menos equilibrar la balanza informativa, ¿no? Esa sería una opción que yo creo que es todavía un pendiente, porque a final de cuentas estos personajes sobreviven sexenios, ahorita están ahí agazapados, están debilitados, pero no sabemos qué pueda ocurrir el día de mañana, y por eso creo que es necesario emprender una limpia de fondo en la gran prensa corporativa, porque si bien es cierto que se han abierto estos espacios en redes, como Sin Censura, que ha abierto precisamente brecha para exhibir muchos de estos temas, todavía no es suficiente lo que está pasando con los medios alternativos o emergentes, sobre todo en términos de producción. Es decir, las plantillas de estos medios emergentes normalmente pues son limitadas. Hay algunos problemas ahí de financiamiento, se va operando con los recursos que uno tiene a la mano y demás, ¿no? Y que muchas veces a la hora de producir en cantidad, me refiero sobre todo, una enorme cantidad de contenidos o de noticias o de reportajes, es ahí donde todavía la prensa corporativa tiene una ventaja con el cual pretenden imponer sus narrativas. Afortunadamente, lo de las conferencias matutinas también ha ayudado a equilibrar mucho la ecuación. Yo no sé qué hubiera sido del gobierno de López Obrador sin las conferencias matutinas, que han permitido también exhibir a muchos de estos personajes. Pero el día que no estén las conferencias matutinas, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a regresar a lo de antes? ¿Cómo vamos a
emprender la lucha desde los medios alternativos y emergentes, sobre todo con un nivel de censura creciente en las redes sociales, y por eso creo que también hay que generar condiciones para un cambio estructural en la correlación de fuerzas en la gran prensa hegemónica en México. Yo creo que cuando no existen las redes sociales ya habrán dejado de existir las tradicionales de hace mucho tiempo, ¿no? Tendremos otro tipo de tecnología que nos dé información. Imagínense, ¿no? A lo mejor llega ya la información directamente a nuestros cerebros con un chip. Eso es hablar mucho de ciencia ficción, pero tienes toda la razón, Manuel. Hagan lo que hagan, siguen detentando los principales puestos de los medios de comunicación tradicionales. Si no me cree, le recomiendo, usted todavía no ponga las imágenes, don David, tengo que hacer una advertencia. Este es un atento anuncio para usted, público consentidor de Sin Censura. Quiero pedirle a usted que si hay niños cerca los aparte. Las siguientes imágenes son fuertes. Le recomendamos absoluta discreción. Ahora sí, pues mire, no sé por qué, pero la académica, reggaetonera, constante invitada a mesas de análisis en Televisa y otros medios corporativos, Denise Dresser, está compartiendo una serie de videos extremadamente surrealistas en sus redes sociales, en los que aparece bailando pues, con distintos atuendos y sin ningún contexto, ¿eh? Sin ningún contexto. Esto pues, nomás nos muestra que es el colmo de las expresiones de mal gusto. Esta reggaetonera académica y constante invitada a mesas de análisis en Televisa y otros medios corporativos, pues vea usted esto, o sea que yo cómo le explico, ¿no? ¿Qué chingados es esto, no? ¿Qué onda? Y esa es una de las principales representantes de la oposición en México. Esa es una de las principales representantes de los columnistas y de la prensa en México. Tiene una columna en Reforma. Se nota que se acerca el Halloween. ¿No es así, mi querido Ramiro? No te pases, Toño. ¿Por qué haces eso? Perdón, güey. Mira, me estoy limpiando los ojos otra vez. Me hiciste sangrar los ojos, cabrón. ¡Oh! Perdón, güey. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué le pasó a la señora? Señora, ¿qué manera de llamar la atención? ¿Qué sigue? ¿Que Denise Dresser abra su OnlyFans? O sea, no manchen. ¿Qué pedo con la señora? Eso se llama exceso de tiempo libre, Toño. O sea, el colmo del ridículo. Hay que recordar también, ya ves que ahora que andan los muy bravos, los de Televisa, parodiando, que cuando a Hernán Gómez se le ocurrió parodiar a Madame Didi, se tiró al piso la Denise Dresser y hasta tuvieron que suspender el programa. Pero ella misma da material para este tipo de cosas, ¿no? Da mucho material para que la gente esté hablando de ella. Señora Denise Dresser, ¿le quitaron el medicamento, señora Dresser, en buena onda? ¿Qué está pasando ahí? Está bien cabrón, ¿eh? Sí, obviamente ya sabemos que Denise Dresser perdió la brújula hace mucho tiempo. No sé, Toño, pero eso es no sé, digamos, si hablamos en términos franceses, digamos, esto es de una estética kitsch, ¿no? Si no han visto ustedes a Rosy Chambi, se las recomiendo, a los Conquistadores de Ecuador, a la Tigresa de Oriente, a Delfín Sin Fin. Yo creo que nomás hace falta ponerle ese tipo de música, mi querido Toño. Sí, Delfín hasta el fin. Le mandamos muchos saludos a la Tigresa, a Delfín hasta el fin, ¿cómo se llama la otra muchachita, la que cantaba ay, se me fue su nombre. Wendy Zulka, por supuesto, Wendy Zulka, y en este caso a Denise Dresser. Yo, mira, tuve que aventarme el video antes con el equipo de producción de Sin Censura. Híjole, no nos entendíamos, que también nos sangraron los ojos. Le ofrezco disculpas al público consentidor, le pido la opinión de Manuel Hernández Borgoya. No, pues yo creo que a mí ya me pegó el café, porque yo ya me sentía como en una realidad paralela.
Entonces, pues digo, yo celebro que baile la señora, ¿no? O sea, está bien que se exprese de esa manera. Mejor que se dedique al baile que al análisis político. Eso sí, sí creo. Y digo, y me parece pues peculiar, me parece muy gracioso y simpático. Yo, de hecho, celebro este tipo de actitudes, de estar presenciando en primera fila la Alfredo Adamización de los analistas políticos en México, ¿no? O sea, así como antes se creía que un tipo como Alfredo Adame era un actor serio de telenovelas, valga la paradoja, pues también muchos están exhibiendo pues otro tipo de actitudes, diría yo, o de aptitudes para cosas muy distintas a lo que han dicho eh, realizar con rigor en otros tiempos, ¿no? O sea, a lo que le gusta a Denise Dresser es el espectáculo, el show, el escándalo, hacer comentarios altisonantes, cuando pues en términos de rigor pues queda mucho a deber la señora. O sea, no, yo no recuerdo hace mucho haberle leído alguna crítica medianamente sensata o que atienda pues una realidad menos pequeña, menos casera, ¿no? O sea, porque muchas veces tú oyes los análisis de toda esta gente, sobre todo los que se asumen como progres buena ondita, progres, pues que a final de cuentas son progres de derecha, y nunca les oyes, por ejemplo, a hablar de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en México, ¿no? Que pues es una buena parte de los problemas con los que se tiene que lidiar los gobiernos que quieran implementar algunos cambios estructurales en el país. Entonces, esto no existe dentro del radar de esta gente, que son muy proclives a las opiniones favorables a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Entonces, pues yo sí le recomiendo a Denise Dresser pues, que mejor se dedique al baile que al análisis político, porque creo que le queda mejor dedicarse al baile en TikTok, que le puede ir bastante bien con seguidores y demás, que al análisis político, donde pues ya no le vemos mucho futuro, que digamos. Yo creo que no, mano, yo creo que no. ¿Quién rayecillos va a querer ver esas cosas? O sea, yo lo vi por meras cuestiones periodísticas y para el cuestionamiento, ¿no? Decir, estos son los que detentan los nichos del periodismo en México, de la oposición. Ella dice que del activismo feminista, ¿no? Pero estos son. Yo no sé yo no sé si mejor debería dedicarse al baile. Yo creo que, no sé, ¿no? No creo que le dé faltar mucho dinero. Mejor debería dedicarse ya al retiro, ¿no? Ahí estoy más en acuerdo con Ramiro. Esto es definitivamente exceso del tiempo libre. Y por eso es que tal vez tiene esas posturas tan erróneas constantemente en los medios de comunicación tradicionales de Denise Dresser. Mi abuela materna siempre me decía que el ocio es la causa de todos los males, ¿no? Y decía, es que andas de ocioso, por eso te pasó esto, ¿no? Me decía mi abuelita. Pues sí, ahí tenemos a Denise Dresser de ociosa haciendo este tipo de desfiguros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y bueno, compañeros, pues, como siempre ha sido una excelente mesa de análisis aquí en Sin Censura. Permítanme, por favor, agradecerles en primer lugar y en segundo lugar pedirles sus redes sociales, comenzando contigo, querido Manuel. Bueno, pues muchas gracias. Un gusto compartir la mesa contigo, Toño, y con el buen Ramiro. Pues le pueden echar un ojo ahí a los análisis que hacemos desde nuestras trincheras, desde Manuel Hernández Borbolla en YouTube y también en Facebook. Y en Twitter ahí nos pueden seguir la pista como Manuel H. Borbolla, con algunos análisis, sobre todo en últimos tiempos de temas internacionales, que se ha puesto álgida la cosa por allá en el este de Europa, que nos tienen ahí con el ojo un poco a la expectativa y en alerta. Entonces ahí se pueden dar una vuelta para oír de estos temas y pues seguir comentando estas cosas chirrigurescas de la política mexicana, que para nuestra fortuna existen, ¿no? Porque nos alivianan bastante las tensiones y los momentos ahí de repente, los tragos amargos, pues con esto se vuelve una cosa deliciosa hablar de la política mexicana con estos personajes, ¿no? Muchas gracias y un abrazo para todos.
Sí, estuvo ricachona en la mesa de análisis, mesa de trabajo hoy, querido Manuel. Ahí lo tiene usted, el queridísimo Manuel Hernández Borbolla, periodista y reportero en México de RT, y nuestro amigo Ramiro Padilla Tondo, a quien le mandamos unos pañuelos para que se quite la sangre del ojo, unos cotonetes. Querido Ramiro, lo siento mucho, te ofrezco disculpas por haberte puesto esas imágenes. Como bien dices, tan kitsch, tan cringe. También es cringe la palabra, ¿no? Es cringe en cuanto a que, bueno, es la forma más... K-I-T-C-H, kitsch, que la estética kitsch, la estética de lo vulgar, sí, de lo corriente, ¿no? sí, pero te digo que aquí en Estados Unidos, además de lo kitsch, existe lo cringe, ¿no? Cuando uno hace, ¿no? Ante Sí, este tipo de cringe, también cosas. cringe. Sí, de hecho me dio el cringe cuando se lo sentí. I felt the cringe when I saw it. It was cruel as hell. Bueno, pero el asunto es que para muestra aquí, porque estaba leyendo el chat, ya para despedirme, qué tanto daño nos hizo Televisa, que muchos se retrotrayeron a la carabina de Ambrosio y a Gina Montes, que creo que vive en Estados Unidos ya, ¿no? No, Sí, y obviamente fíjate qué tanto nos madrió pobre Televisa, Gina que yo veo a Montes. Denise Dresser y escucho la cancioncita de introductoria de la cadena de Ambrosio donde está Gina Montes bailando así, tum, No, tum, no. tum, 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 ¿no? No. Y dices, pues esa es la generación Televisa, lo que nos enseñaron, pero bueno. Mis redes sociales, @ Ramiro Atondo, @ Char Ilustrado, y pues señores, pues ahí están mis libros en Amazon, ya está por salir la edición de 15º aniversario de mi libro sobre los migrantes a 3 pasos de la línea. Pues ahí están Cartas a un facho también. Oh, sí, no, pero la pájara, a ver, la pájara Peggy, pues, sí, no sé si es Denise Dresser o la pájara Peggy. Pues, o sea, si las ponen frente a frente no sabríamos quién es quién, ¿no? Pero bueno, pues sí, ahí está también mi libro del Pequeño Char Ilustrado para las personas que están en Estados Unidos. Compren Pequeño Char Ilustrado. También Cartas a un facho, que está siendo recibido muy bien por la crítica, por la gente. Les agradezco mucho el ser tan solidarios al comprar mis libros. Y pues nos vemos la próxima semana. Ahora voy a hacer el second del pinche César, ahora que va a tener la función de box con este cuate, el MP, le dicen en las redes sociales. Así, y saludos aquí a las moderadoras, María y Madame Kika. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Siempre estamos jodiendo en el chat con Madame Kika. Y María López, ahí tienes mi teléfono para que me hables, para que me regañen ahí, porque también Madame Kika y las moderadoras siempre me están regañando. Pero bueno, Toñito, te mando un abrazo y es un placer siempre conversar contigo. Y don David, por favor, no suba esos videos de Dresser, don David, pórtese bien. Ceci, te mando un beso. Buenas tardes. Yo culpo a don David y a doña Ceci de este video, y te agradezco mucho, querido Ramiro, que te pasaste, pobre Gina Montes, no, qué comparación. me acordé de que ahí usted fíjese, ¿no? Las porquerías que nos ponen ahí en Televisa. Esto es más bien un mercado de lágrimas, como decía Paco. Sí, la palabra canta, la palabra canta. No cantó nada, ¿no? Pero sí, ahí quedó. Querido amigo, que vendas muchos libros. Nos vemos muy, muy pronto. Nos vemos. Ahí lo tiene. Al gran escritor, al gran intelectual, analista político, Ramiro Padilla Tondo.